Ese también. Muy bien, eso. Colóquese en el chulito y miren el vector. Vamos a ver el segundo ejercicio. Teníamos el vector también. Le vamos a colocar un nombre. ¿Era de geometría? Vector. Listo, Karen Iglesias, Juan Sebastián. Muy bien. Ya sé por qué es. Listo, Cacáis también. Ok, ya revisé el chat. Sí a todos. Sí les entendí por qué lo de la cámara. Entonces, el siguiente vector, voy a colocarle, por ejemplo, el vector V. Le coloco una flechita. Abrimos la paréntesis. ¿Y cómo serían las coordenadas aquí? En X, ¿a la derecha y a la izquierda se movió? No se movió. Quiere decir que esto sería 0 al principio. 0. Coma. Y como se fue hacia abajo, ¿cuántas unidades se fue hacia abajo? 2, 4, 6, ¿cierto? Entonces sería 0, ¿qué? 6. Menos 6, profe. Menos 6 Menos porque 6. bajó, ¿cierto? Eso tenían que tenerlo en cuenta. Pues como bajó es negativo, ¿cierto? Recuerden que si subía era positivo, si baja es negativo. Entonces era 0, menos 6. Revisen si les quedó bien. Acá les vamos a colocar nombre también a los vértices. Acá sería A, acá sería B, acá sería C. ¿Ok? Y luego, ¿qué es lo que debíamos hacer? Trasladar cada figura. Acá nos quedaría A', ¿cierto? Acá nos quedaría B'. Y acá nos quedaría C'. Por acá, en este puntito. C'. Y unimos la figura y nos queda de esta manera. Revisen si les quedó bien. Revisen el vector si les quedó bien nombrado. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Vamos para el siguiente y último. Tenemos un vector acá. Le vamos a colocar el vector C. Voy a colocarle acá C y la flechita. Y las coordenadas serían en X. Primero. ¿Cuánto le colocamos? 5. Pero como se fue hacia la izquierda, menos 5. Menos 5. Como se fue a la izquierda es menos 5, coma. Y ahora en Y bajó ¿cuánto? 2, 4, 5 también. Entonces sería menos 5, menos 5. ¿Sí? Ese sería el vector. Y vamos a colocarle los nombres. Acá voy a colocarle A, B, C y D. Ya saben que las letras ustedes se las colocan como quisieran, pero al trasladarlas sí tenían que tener en cuenta que acá iba A', ¿cierto? Es el primero. B nos quedaría por acá. Por ahí vi unos cuadernos que no les quedó así. ¿Sí? Les revisé que les estaba la tarea, pero unos cuadernos no les quedó. El punto C, bajamos 5 y corremos 5 hacia la izquierda, nos quedaría acá el punto C', y el punto D' nos quedaría acá en esta parte. Listo, D'. Y unimos los puntos y nos debía quedar más o menos así, obviamente con su regla maravillosa que les queda con líneas rectas. Esa era la tarea. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una pregunta, porque en el último ejercicio es 5 menos, 5 menos. Menos 5, Sí, menos 5. profe. ¿Por qué? Porque en X, ustedes observen, de manera horizontal se fue hacia atrás, por lo tanto es negativo. Y en el eje vertical, que es Y, se fue hacia abajo, también es negativo. Cuando se mueve hacia la izquierda o hacia abajo es negativo. Si se mueve hacia arriba o hacia la derecha, es positivo. Es por eso. ¿Listo? Y los otros ejercicios que teníamos para hacer era ejercicios prácticas en línea, que las teníamos La práctica en el blog, ¿cierto? La práctica en línea. Ahí están viendo el navegador, ya creo. Veamos práctica en línea. Y en esta práctica en línea que me dijo Damián que estaban más difíciles que los ejercicios en clase. Entonces vamos a ver. El primero era este, ¿cierto? Dice, grafica el triángulo ABC al aplicar la traslación XY, X, Y más 3. En X quiere decir que nos vamos a quedar ahí. Como no tiene ningún numerito en X, quiere decir que en X es 0. ¿Sí? Y en Y más 3 me dice, entonces en Y va a ser 3. Quiere decir que solamente se va a mover 3 hacia arriba. En X no, hacia los lados no se iba a mover. Entonces tomamos, por ejemplo, el punto A y subimos 1, 2, 3. Ya. Tomamos el punto C, subimos 1, 2, 3. Y tomábamos el punto B y 1, 2 y 3. Como pueden ver, me quedó exactamente la figura. ¿Sí que no era difícil la práctica? Solamente mirar bien la coordenada. Vamos a ver. Buen trabajo. ¿Cómo vamos? ¿Sí la realizaron o no? Yo veo unos que como que... Yo sí, profe. Vean. No, Háganlas, profe. háganlas que... Sí, no, Pero duré profe. toda la tarde. que duró toda la Profe, tarde. Ay,
Ay, Pero yo sí, porque yo sí también, tuve yo estaba confundida Eso. porque no sabía cómo era. Háganlas porque si yo se las coloco que las hagan es porque les sirve para reforzar. Mire, dice el siguiente, grafica la imagen ABCD al aplicar una traslación. Una unidad a la derecha, quiere decir que es 1 en X y 4 unidades hacia arriba. Juntas son positivas, entonces acá, punto A, 1 a la derecha y 4 hacia arriba. Punto B, 1 a la derecha, 4 hacia arriba. Punto C, 1 a la derecha, 4 hacia arriba. Y punto D, 1 a la derecha, 4 hacia arriba. ¿Me quedó la misma figura? Sí, Sí, ¿sí ven? profe. Aplicando la traslación me queda la misma figura. Comprobar. Muy bien, esa era la tarea. Vamos con el siguiente. Grafica la imagen del triángulo ABC, aplicar la traslación de 2 unidades hacia arriba. Solamente son 2 unidades hacia arriba, o sea, en Y. En X, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería en X? Nada, está bien. 0. 0, ¿cierto? Porque no tiene, me dice solo 2 hacia arriba, en X sería 0. Ya moví la figura 2 unidades hacia arriba, cada punto 2 unidades. ¿Ya? Siguiente. Para los que demoraron toda la tarde, si ven que no estaba difícil. Vamos con el siguiente. Dice, el triángulo ABCD aplica la traslación XY. X no tiene número. Ah, perdón, sí tiene número. Es menos 5. Si ven, X es menos 5. Y Y no tiene número. Y es 0. Entonces, menos 5 y 0. O sea, de manera horizontal, yo me ubico en el punto A y me muevo 5 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. En Y es 0. Entonces, lo dejo ahí quieto. En B lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. En D, en C lo mismo, perdón. 1, 2, no, en D. 1, 2, 3, 4, 5. Y en C, ay no, si este va arriba, este va abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este 1, muévase, 2, 3, 4, 5. Quedó pegado. ¿Listo? ¿Dudas? No lo entendí bien, Profe, le profe. dijo a la figura que se mueva. Sí, no que se quedó pegado. Mira, también en este Yo X, tampoco en entendí X ahí. cada punto se mueve 5 hacia atrás porque es menos 5 X, es negativo. En Y no sube ni baja. ¿Qué hay? Solamente movimos la figura 5 espacios hacia atrás. Ya, no más. El último creo que... Ah, no, ya no eran más. Esa era toda la práctica, ¿cierto? Ustedes sigan practicando. Ahí tienen el enlace. Acá tienen más traslaciones si ustedes desean hacerlo. Miren, trata de figuras. Acá hay otros ejercicios. Bueno, está la introducción, está la explicación y todo eso. Cuando deseen repasar por ahí, tengan chiquito. Hay un video también y hay otro ejercicio acá determinan las traslaciones. ¿Sí? Entonces son como ejercicios adicionales si los desean realizar para que refuercen esta parte. El día de hoy vamos a ver el movimiento de rotación. Entonces, ustedes recuerdan en el colegio. Pero, profe, espera un momento. Eso es de, vamos a hacer geometría. Sí, es geometría hoy. Ustedes recuerdan en el colegio cuando estaban en la fila y nos poníamos a hacer, cuando decía el coordinador o decían los profes, o hasta yo, niños por la derecha 1, ¿sí? Ah, sí, de derecha. Entonces, 1, 2, nuestro movimiento de Sobre rotación se 90, inicia con 180, eso. Entonces, colóquense de pie un poquito, a ver. Ay, está bien. 90, sí, 90. Ahorita no. qué pereza, pero bueno. Profe, cuando uno hace eso, Sí. uno voltea en 90, 180, 270 y 360 grados. Eso sí. Entonces, vamos a aprender hoy las 3 características principales de una rotación. Se tienen 3 características. Pero repasemos las de la traslación. ¿Cuáles eran las características de la traslación? ¿Qué tenía una traslación? ¿O cuáles eran las características del vector? La gravedad. No, ¿cuál gravedad? No estamos en... La magnitud. La magnitud, que es el tamaño del vector, ¿cierto? Lo largo que es el vector. Lo largo. Recuerda que el vector es una flecha con una línea recta con una punta. Magnitud. Y en la película de mi villano favorito decía,
vector, que es un término algebraico que significa una flecha, una línea recta con una flecha que tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido, ¿cierto? Esas son las características de la misma relación: dirección, magnitud y sentido, ¿cierto? La dirección, que nos dice si es hacia arriba, hacia abajo; la magnitud es el tamaño, y el sentido es si es izquierda o derecha. ¿Listo? En la rotación, cuando ustedes hacen, bueno, los que están de pie, van a dar la vuelta por la derecha, 1. Cuando ustedes dan la vuelta ya por la derecha, 1, en el colegio, ¿en qué ustedes giraban? ¿En sentido de las Rotamos 90 manecillas del grados, reloj? profe. ¿Rotaba 90 grados? Sí. Uy, ¿cómo ¿Era sabes en, eso? en Profe, sentido de ¿me las manecillas escucha? del reloj o no era en sentido de las manecillas? Profe, Sí, sí te escucho, María José. ¿Era en sentido de las profe. manecillas del reloj o lo contrario? Sí te Profe, escucho, creo que María José no te escucha. ¿Era en sentido o no era en sentido de las ¿Qué le está manecillas del reloj? molestando No la era en sentido, profe. No era en sentido. ¿Sí era en sentido o no? Cuando giraba por la derecha 1. No, No, no profe, era en no. sentido. Sí, profe. ¿Seguros? Sí, Oye, profe. Sí, ¿hacia qué lado profe. giran las manecillas Profe, del ¿por qué las reloj? manecillas van hacia allá y nosotros también? Profe, las manecillas van a la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, cuando girábamos en el colegio, decían por la derecha 1, estábamos girando en sentido de las manecillas del reloj. Una de las características de las rotaciones es el sentido. Cuando gira al sentido de las manecillas del reloj, ¿qué creen que es? ¿Un sentido positivo o un sentido negativo? Positivo. Positivo me dicen por ahí. Niños, resulta que no. ¿Negativo? En matemáticas, cuando nosotros giramos hacia la derecha una figura o algo, o giramos así en el colegio, eso es sentido negativo. Sí, aunque pareciera que fuera positivo, pero no. Si hacemos un giro hacia la derecha, estamos girando de manera negativa. O sea, quiere decir que siempre en el colegio, cuando hacemos esos giros, estamos girando de manera negativa. Giro 2, ¿cuántos grados hicimos? Menos 180 si es negativo, ¿no? 180, entonces sería menos 180, como dice Damián, porque es negativo. Y si giramos nuevamente, que quedamos hacia allá, 270 negativo. 90 270 no, porque 100. cada vez que giramos, cada vez que damos un giro, son 90 grados. Entonces sumamos 90 grados, serían 270 grados. Y si volvemos a la posición, giro 4, 360, profe. 360 Negativo, ¿no? grados, ¿cierto? Entonces quiere decir que ahí tenemos menos 360 grados. Giramos en sentido negativo si giramos hacia la derecha. Y si giramos hacia la izquierda, ese es el sentido positivo. ¿Se acuerdan cuando medimos ángulos en el colegio? ¿Con qué elemento medimos ángulos? Con el transportador. Con el transportador, ¿cierto? Y El siempre, transportador, ¿y hacia qué profe, lado mira, nosotros medíamos los ángulos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La derecha. De la derecha. hacia la A la derecha. Hacia la izquierda, izquierda porque era porque nosotros positivo, colocamos el profe. transportador y medíamos hacia la izquierda. Ese es el sentido positivo de la rotación. Porque el ángulo es el que nos dice que es positivo. Si los ángulos por lo general siempre se miden hacia la izquierda. Ese es el sentido positivo. Quiere decir que si nosotros giramos hacia la izquierda, estamos girando de manera positiva. Los que no se levantaron, se les va a ¿qué? A aplanar las nalgas. Por perezosos. Yo sí me levanté. Por perezosos se les va a aplanar las nalgas. Listo, vamos, 2 características de la rotación. ¿Cuáles son? El sentido, Sentido, si es positivo o negativo. Una característica. Listo, ¿cuál es la otra? dirección. No, no hay dirección. Grado. El grado que se llama el Ángulo. el ángulo. No. Entonces, ahí tenemos 2 características, sentido y el ángulo. Esas son 2 características. Sentido de la rotación y el ángulo de la rotación. Ah, ya les va a salir nalgas a los que se pusieron de pie. Y última característica de la rotación. ¿Cuál será el centro de rotación al nosotros movernos haciendo giros? ¿Cuál será el centro de rotación de nuestro cuerpo?
El movimiento. No, el centro de rotación. ¿Qué parte de nuestro cuerpo sería el centro de rotación? Los Profe, pies. eso se quedó Los en pies, clase ¿cierto? de geometría, rotación de Eso, figuras. entonces quiere decir Se que quedó esa es la ahí. última característica que nosotros tenemos, el centro de la rotación. En este caso van a ser nuestros pies. Esas son las 3 características, ¿vale? Ok, escribieron ya en su cuaderno ahí, pueden sentar y aplanar de nuevo sus nalgas. Van a escribir en su cuaderno rotación, ¿vale? Este es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y me recuerdan... Apenas se salió porque se le fue el internet, porque hasta en la cámara se veía. Sí. Niños, ¿en quién íbamos participando ayer? ¿Quién iba participando? Como Vamos en impares hacia arriba. Como en Im- caca, en Impares hacia arriba, ¿cierto? cedeño. ¿Íbamos en cedeño? Sí. Ah, sí. Ahora pasamos a Camilo. Camilo, activa tu audio. ¿En dónde vamos? Ahí. Sí. Camilo, regálame la lectura que aparece ahí. No van a escribir nada. Movimientos en el plano, rotación. Un giro, rotación de centro y ángulo A es un movimiento que a cada punto A le hace corresponder A de forma que OA igual OA y el Pero ángulo acuérdate cómo se lee esta comita. ¿Cómo se lee? O a prima. Prima, ¿cierto? A prima, ¿listo? Listo. Devuélvete acá hasta A donde prima. está A prima. le hace corresponder A prima de forma que OA igual OA prima y el ángulo OA prima igual a se representa por G. Este simbolito, ¿cómo se lee? mm, Eso es No una sé. letra griega. ¿Alguien sabe cómo se lee esa letra griega? Ah. Se parece a una A, pero no se lee A, se lee alfa. Esa es la letra griega alfa, sí. Resulta que en matemáticas los ángulos se nombran con letras griegas. Entonces, esta es la letra griega alfa. Hay varias letras que se Y utilizan profe, hay para uno ángulos. como con signo de infinito, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo lo vi el año Es pasado. como un 8 al revés. Ese es el símbolo de infinito. Pues Ese es el que símbolo lo- de infinito. ¿Sí? Hay otras letras griegas como por ejemplo esta O. Ese es el teta. Ah, sí, Profe, yo pero- también he visto otra que parece un 8, pero es como con formas triangulares. Sí, si Pero, tienen profe, curiosidad, en ustedes el- pueden consultar ahí en internet letras griegas y ahí aparece el alfabeto griego. Esas letras Profe, griegas. yo que sepa, en los vectores utilizaba ese Porque signo no infinito, escuché pero de nada. otro nombre. Que no me acuerdo cómo era. Los vectores por lo general son letras minúsculas para todo el vector y letras mayúsculas en los No se extremos. escucha nada, profe. Yo- Solo yo- tengo abierta una pestaña. Ay, María José, pobrecita, no. Venga, Y eso que está ¿Sigo en leyendo, pijama, profe? profe, está en pijama, tiene una pijama como un unicornio. Sigo ya leyendo. le escribí. Sí, continúa, Camilo. Creo que es un suéter. Se representa por G, entre paréntesis O, A, Alfa, ¿cómo es? alfa. Eso, continúa. Sí, profe. El ángulo de giro es positivo si es en sentido contrario a las agujas del reloj y negativo si es en el mismo sentido. El ángulo de giro también se llama argumento. Listo, my niño. Lo que les explicaba ahorita con los giros que hicimos. Si vamos hacia la derecha, o sea, en sentido de las manecillas del reloj, eso es negativo. Y si vamos hacia la izquierda, eso es positivo. ¿Listo? Observen acá en el ejemplo que tenemos acá. Muy bien, Camilo. Observen acá, tenemos un cuadrado que fue girado. ¿Sí ven? Tenemos ahí ya las 3 características. 1, el sentido de la rotación, en este caso, positivo o negativo. 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 Positivo, porque Positivo. fue hacia la izquierda. Positivo. Vuelvo y le repito, si va hacia la izquierda, es positivo. Es positivo. ¿Sí? Y está- Ahora pregunto, ángulo de rotación es ¿cuánto? Señor profesor. El ángulo de rotación, ¿cuánto es?
120. 120 grados. 120 grados, segunda característica. Y tercera es, bueno, positivo. ¿Ahí cuál era la otra? Ángulo. Ángulo de rotación. Ah, y el centro de rotación, que en este caso Sí. es El punto. el punto O. Es el ¿Como centro el de cero, rotación. profe, o el O? Es O, porque son letras, ¿listo? Ese no es cero, sino es O, el punto, ¿vale? Entonces escriban punto aparte. Una rotación Lucero, en Drive uno puede ver el historial si uno de qué editó y qué cambió. es un movimiento. Listo, profe, ¿puedo apagar la cámara? Que me parece que mi internet es inestable. Dale, Damián. Una rotación es un movimiento que tiene tres características. Que tiene tres características. Punto aparte. Primera. Sentido de rotación. Segunda. Primero, profe. Sentido de rotación. Ah, entre paréntesis pueden colocar si es positivo o negativo. Ese es el sentido. Pueden, entre paréntesis, colocar más o menos, que significa positivo o negativo. ¿Listo? ¿Sentido de sí? Sí, eso, sentido de rotación. Segunda, ángulo de rotación. ¿Cuál es la segunda, profe? Ángulo de rotación. Y la tercera es centro de rotación. Listo. Entonces esas son las principales características de lo que es ¿Cuál era un la tercera, ¿La profe? rotación es la tercera? centro de rotación, la tercera. Primera es sentido de la rotación. Segunda, ahí están viendo las diapositivas, ¿sí? Sí, Ángulo de profe. rotación y la última es centro de rotación. ¿Listo? También recuerden, el ángulo también se le llama argumento. En algunas partes dicen, ay, ¿cuál es el argumento de la rotación? Es el mismo ángulo, ¿vale? Es sinónimo de ángulo ahí. Listo, vamos a continuar. Siguen participando, vamos a pasar en orden. ¿Cuál es la segunda? Andrés Cacáis, la segunda era ángulo de rotación y la última centro de rotación. Cacáis, activa tu micrófono. ¿Cómo estás, Andrés? Profe, Sí, señor, sí te escucho. Ah. Dale. Leo, Sí, señor. observa las imágenes y señala en cuál de ellas la figura de color verde ocupa la posición de la figura punteada de color negro mediante una rotación. Explica tu respuesta. Listo. ¿En cuál de esas se realizó una rotación, Cacáis? ¿En cuál de esas dos figuras? En la B. ¿En cuál? La B, La B. ¿Por qué? porque ahí hay que está girada como, así como, Profe, yo sé. ¿Cómo qué, Cacáis? mm, Porque al moverla, ¿cierto? Si tú miras, tú mueves la figura verde sobre la silueta, la otra silueta punteada, y en la primera encaja o no encaja. en la primera. Sí. ¿Encaja? ¿Las dos figuras encajan o no en la primera? Si yo las Despierte. ¿Sí? ¿Será que sí? Profe,
Dijo mi abuelito, estás muerto. ¿Será que sí encaja, Andrés? No encaja, ¿cierto? En la primera no nos va a encajar, ¿cierto? A realizar la giro. Y en el B tiene razón, muy bien. Sí es la rotación porque si ustedes miran en la figura, al colocarla sobre la otra, sí encaja, ¿vale? Me dice acá, Creo que escribe... tiene 284 grados. Bueno, Ya lo aproximadamente, mediste. ¿no? Ah, aproximadamente, muy bien. Escribe el sentido de la rotación, me dice acá. ¿Podemos determinar cuál es el sentido de la rotación, Andrés? El que de la rotación. No, profe. No, ¿cierto? No hay nada que nos indique. En este caso, puede ser que esta figura en la B se hubiera rotado hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero como no hay ninguna flecha que nos diga o ningún ángulo que nos diga que se rotó hacia este lado o se rotó hacia este lado, la figura, pues no podemos determinarlo. Pero como pueden ver, como si fuera una manecilla de reloj, las piezas nos van a encajar. Vamos con el siguiente. Y el siguiente participante es Isabela. Hola Isabela, ¿cómo estás? Buenos días. La única que todos tienen. Sí te escucho, súbele un poquito más a ver si de pronto te escucho mejor. Y lo Dale. bueno de eso es que nos muestra qué cambió. ¿Ahora? Sí, ya. Que borró, que escribió. Sí. Observa las siguientes imágenes de las figuras de color verde y señala cuál es la... ¿Cuál o cuáles? Eso significa cuál o cuáles. cuál es las C rotadas en el punto P No, y que en el drive tú vas escribiendo y se va de la figura con contorno punteado de color negro. Listo, Isa. Muy bien. ¿Cuál es el centro de rotación de esas figuras? Donde se marca, o sea, en medio. ¿Y cómo se llama el centro? El punto. Punto de rotación. Y en este caso es el punto. Punto P. El punto P es el centro de rotación. Me vas a decir, y yo voy marcando acá con chulito o no, ¿cuáles de esas son rotaciones y cuáles no? Por ejemplo, observa la figura verde. ¿Será que si yo la giro hacia este lado, si le doy este giro, ¿será que me va a coincidir con la otra figura de la silueta? Creo que sí. ¿Sí? No, mentira, no. No, porque nos queda de manera opuesta. Por lo tanto, esa como no coincide, no es rotación, ¿cierto? Vamos con la siguiente. La B. ¿Será que sí se puede? No. No, ¿cierto? Tampoco. Tampoco nos coincide. ¿Cierto? Si las giramos, los lados no nos coinciden. Es más, si tú miras, este lado debería coincidir con este, pero resulta que al girarla nos queda esa acá. ¿Sí? Nos queda acá, entonces por eso no nos coincide. La C. En la C, dime Isa, ¿sí o no? No. No. ¿No coincide? Observe bien la figura. Imagínate la que está dando la vuelta. Imagínate la que está dando la vuelta por acá. Sí, profe. Sí, en esta sí coincide. Mira bien la figura como está la posición. Está en la misma. Y si esto, haz de cuenta que estuviera como un remolino dando vueltas, sí nos encaja la figura cuando viene ese punto. ¿Vale? Entonces, ese sí es rotación. Vamos con la D, ¿qué dice? Esa sí. Profe, Sí. Mariana. Déjenme a Isabela, que Isabela es la que está en el ejercicio, por favor. Sí, profe. Muy bien, Isa. Está bien. ¿Y la última? Esa también. ¿También? No. Mira bien cómo se giró. Mira, además esta parte está opuesta a esta. Está como si estuviera reflejada, por lo tanto quedaría de manera opuesta. Esa no sería rotación, sería solamente la C o solamente la D. ¿Es claro? Bueno, muy bien, Isa. Vamos con la siguiente. Este la va a realizar. Verán, en solos ejercicios, el profe no nos va a poner a escribir. Sí, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Gabriel, te toca a ti.
Gabriel, activa el micrófono. Gabriel. Good morning. Porque Ya, no digan que no les hablo en inglés, que el teacher no es bilingüe también. Gabriel. Háblame. No te escucho. Tiene como problemas de audio. Ahí lo activó, pero... Voy con otro participante hasta cuando Gabriel se le active el audio, lo ponemos a participar, ¿vale? ¿Listo, Gabriel? Vamos con... No, no te escucho, Gabriel, todavía. Dana Bello. Dana, te toca a ti. Ahí estoy, profe. Yo Dale, regálame la lectura, Dana. Observa la siguiente imagen de una bandera a la cual se le ha aplicado una rotación de 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Listo. Dana, primera pregunta. ¿Cómo es el sentido de las manecillas de reloj? ¿El sentido es positivo o negativo? Es negativo. Negativo.